apreciable juventud cristiana e iglesia del Señor aquí presente, los saludo a todos con la paz de nuestro Dios, deseando que la bendición de Él repose sobre todos nosotros. Hermanos, con alegría nos allegamos a este santuario para en esta ocasión venir y tributarle al Señor toda la honra y toda la gloria que Él merece. Darle a nuestro Dios, hermanos, la adoración que solamente Él es digno. Estamos disfrutando momentos agradables al estar en la presencia de Dios, pues Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y hoy, hermanos, no es la excepción. Dios está con nosotros. En su nombre entrego a ustedes algunas palabras que se relacionan con el tema que se ha titulado La piedad, distintivo de la juventud cristiana, basando nuestras palabras en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Que dicen así en el nombre de Jesucristo: mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Al hablar de la piedad es una virtud que inspira por el amor nuestro hacia Dios, tierna devoción a las cosas santas, y también, y por el amor al prójimo, actos de abnegación y compasión. Así se define esta palabra, piedad. Es devoción, nuestra devoción para servir a Dios. Un distintivo es lo que tiene facultad de distinguir. Es un distintivo. Es lo que tiene facultad de distinguir. También se define como una insignia particular con que alguno se distingue de los demás, o una señal particular con la que se distingue de los demás. Y juventud cristiana se refiere a aquellos jóvenes que profesan la fe de Cristo. Hermanos y jóvenes, Dios nuestro Señor, Él siempre ha querido que todos sus hijos, los que son de su pertenencia, se distingan de todos los demás.
que no se mezclen con el mal, que no aprendan el camino de las gentes, que sean diferentes de todos los que los rodean. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Un pueblo diferente, un pueblo singular, para honra y gloria de Él. Por eso, hermanos, San Pablo, el apóstol, hablándole a Timoteo como a su hijo, como a un hijo, le habla. Porque Timoteo era joven, era un ministro joven. Y San Pablo, queriendo que Timoteo se distinguiera y que no diera oído a los cuentos, a los mitos, a los argumentos de las gentes, no queriendo que diera oído a todo ello, le dice que se aparte de esas cosas y que se ejercitara en la piedad. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Es decir, que practicara la vida de piedad. Hermanos, la piedad es un distintivo. Es lo que distingue al joven cristiano del que no lo es. La piedad, la vida de devoción, esto es lo que distingue al joven cristiano del que no lo es. Entonces, podremos decir que la piedad o nuestra devoción para servir a Dios y aún nuestra abnegación, actos de compasión, podemos decir que nuestra piedad tiene la facultad, o nuestra devoción, nuestra vida devocional tiene la facultad de distinguirnos de todos los demás. Nuestra vida piadosa, hermanos, apreciables jóvenes, como distintivo es facultad de distinguir, o lo que tiene la facultad de distinguir. Por eso decimos que nuestra vida piadosa, nuestra devoción tiene la facultad de distinguirnos de todos los demás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, jóvenes? Porque nuestra piedad tiene la facultad de distinguirnos. Porque la gente que nos rodea, ellos están acostumbrados a mirar una juventud que vive una vida profana, que habla mal, una juventud que contiene
contiende, que odia, que se envuelve en el mal. La gente está acostumbrada a mirar a una juventud así. Y cuando se cruzan con un joven cristiano, cuando se cruzan con un joven que vive la vida piadosa, que sirve a Dios con devoción de todo su corazón, cuando la gente se cruza con uno de estos jóvenes cristianos, la gente dice: este es diferente, esta no es como las demás, y se admiran. Hermanos, es la vida de piedad. Es nuestra vida piadosa la que nos distingue de todos los que nos rodean. El joven cristiano, este no se debe de preocupar qué hacer o cómo hacer para que se pueda distinguir de los demás. Porque no es nuestro deber, hermano, distinguirnos. Pero la preocupación no debe de ser ¿qué hago? ¿Cómo le hago para distinguirme? No. Solamente es vivir la vida de piedad. Vivir esa vida de devoción. Al orar, al ayunar, al acercarnos a Dios, al atender a su palabra. Haciendo esto, jóvenes, viviendo la vida de piedad, esto es suficiente para distinguirnos. Sin tener que preocuparnos cómo le hago o qué hago. Hermanos, los testimonios bíblicos nos dan luz. Aquellos que vivieron una vida de piedad, ellos en el momento en donde ellos tenían que manifestar esa vida de piedad en hechos, ellos no batallaron. Automáticamente la vida de piedad se vive. Hermanos, Daniel, un joven hebreo, en el tiempo del rey Darío, dice la Biblia que Darío puso sobre el reino 120 gobernadores y 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno de los presidentes. Pero Darío, mirando a Daniel, dice que había Espíritu de Dios en él. Era un joven que se distinguía, y Darío pensaba ponerlo sobre todo el reino. Los presidentes, los gobernadores buscaron ocasión contra Daniel, pero no hallaban algo. No hallaban falta alguna en él. Y dicen, si no hallamos falta en la ley de su Dios, no vamos a encontrar falta en él. Van al rey Darío
y lo convencen a que firme el edicto de que nadie podría hacer petición a algún Dios sino solamente a Él por el espacio de un mes. Y al rey Darío le pesó, pero firmó el edicto. Hermanos, cuando Daniel se da cuenta que el edicto ha estado firmado, ¿qué hace, jóvenes? ¿Qué es lo primero que hace? El edicto era: no puedes orar a ningún Dios, pedir nada a ningún Dios, sino solamente al rey. ¿Y qué es lo primero que hace Daniel? Una vida de piedad. Vivía una vida de piedad. Vivía una vida cerca de Dios. ¿Qué hace? Lo primero, va a su cámara, abre las ventanas que daban a Jerusalén y empieza a hacer su oración como lo solía hacer. La vida de piedad, esta es la que al hombre, al joven, lo va a distinguir. Cuando el joven tiene esa devoción de servir a Dios, de acercarse a su Dios, esta vida de piedad lo va a distinguir y no va a hacer caso de lo que el hombre le diga. Este va a oír la voz de su Dios, como Daniel, porque la piedad es un distintivo. La piedad es un distintivo que lo hace al joven cristiano diferente. Que por eso, hermanos, el mundo, muchas veces, el mundo nos rechaza por vivir esa vida de piedad. Hermanos, pero el joven cristiano, desde el momento que Dios le hizo el llamamiento, está dispuesto. La iglesia estamos dispuestos también a servir a nuestro Dios en las buenas y en las malas, siempre dando testimonio o buen testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando el Señor Jesús fue prendido, aquel discípulo, Pedro, él estaba al pendiente de su Señor. Estuvo al pendiente de cuál sería el fin de él y estaba ahí cerquita de él. Dice la Biblia que él estaba en el patio del pontífice y de ahí miraba a Jesús, de lo que le hacían. Pero dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, sus versículos del 69 al 73, dice la Escritura que se llegó a él una criada diciéndole: ¿y tú con Jesús en Galileo estabas? Poco tiempo después dice que saliendo él a la puerta le dio otra y le dijo a los que estaban ahí:
llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eras de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. No pudo esconder el hecho de que él era un discípulo del Señor Jesús, de que él había aprendido cómo hablar, de que él había aprendido cómo vivir cerca de su Señor. Su habla lo delató. Cuando se vive la vida piadosa, esa vida de piedad nos va a distinguir, jóvenes. Esa vida de piedad nos va a hacer diferentes. A unos, porque hay gente que el joven haya agrado en los ojos de los hombres. Hay otros que no. Pero cuando se vive la vida de piedad, hermanos, este es el distintivo. Es lo que quiere Dios. Dije al principio, Dios siempre ha querido que sus hijos se distingan. Que nosotros como iglesia, hermanos, seamos diferentes a todas las gentes. Esto le agrada a Dios. Y cuando se vive la vida de piedad, hermanos, esa vida de piedad nos va a delatar delante de los hombres que somos hijos de Dios, que le servimos a un Dios grande, a un Dios que nos ha dado leyes por medio de las cuales nosotros caminamos y vivimos. El apóstol San Pedro, en su primera epístola universal, capítulo 4, versículo 3, habla y dice estas palabras, hermanos. Versículo 1, vean el 1, dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros estad hermanos del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias y concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes, en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Nos debe bastar a nosotros, los hijos de Dios, que el tiempo pasado de nuestra vida, hermanos, cada quien sabe cómo vivía, cada quien sabe en lo que estaba metido, pero a nosotros nos debe bastar, jóvenes, que en ese tiempo hayamos vivido así. Pero ahora dice: vivamos a la voluntad de Dios. Dice que a esa gente con las cuales nosotros nos desenvolvíamos antes de venir a Cristo, les parece cosa extraña. Porque esto es lo que sucede, hermanos. Después de que nosotros venimos al Señor Jesucristo, después que nosotros aceptamos
Porque ahora nos miran diferentes. Ahora te miran diferente, joven. Con los que antes tú convivías, antes de conocer el camino del Señor, ellos ahora te miran diferente. Hermanos, pero no es algo malo, es algo bueno. Que la gente nos mire diferente, eso es algo bueno. Es algo agradable al Señor. Por eso el Señor dijo en una de sus palabras: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, la vida de piedad no la podemos esconder. La gente se va a dar cuenta cómo vivimos, que somos hijos de Dios. No se puede esconder una ciudad en un monte, ni se pone una lámpara debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dijo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen al Señor. Hermanos jóvenes, la vida nuestra de piedad nos hará diferentes. La gente se dará cuenta que nosotros servimos a un Dios grande. Dios nos ha llamado para vivir una vida diferente que la que antes teníamos. Vivir la vida de piedad, jóvenes hermanos, nos va a traer tal vez dificultades. Tal vez nos va a traer rechazo. Tal vez vamos a llorar por vivir la vida de piedad. Pero ¿qué importa? Dijo San Pablo a Timoteo: el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. De Dios tendremos bendición en esta vida, como la tenemos hoy.